A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buen mediodía, estimados amigos. Como todos los miércoles, les pedimos permiso para entrar en vuestras casas, para entrar en sus hogares, para contribuir entre todos a construir el Uruguay mejor. Acá estamos nuevamente, como todos los miércoles, con Rafael Gandulfo y con Marcos Melassi, Rafael Callado, y Marcos, como siempre, con sus parroquiales. Gracias, Martín. Queremos agradecer la comunicación que están realizando al celular 099-259-811 y también por la página de Facebook Martín Aguirre Zavala, donde recibimos los mensajes con inquietudes, propuestas, sugerencias para ese Uruguay mejor. Y permitime saludar a amigos que nos hemos ido encontrando en estos días, que están al firme con la audición y que están al firme con la construcción de ese Uruguay, como nuestro buen amigo Alfredo Nito Lagos, allá en San José, Nivia Mineto, la nueva presidenta de la agrupación Senda, allá en Río Negro, Quique Gasparri, en Durazno, y agradecer también la organización que tuvieron en estos días en el municipio A, Gonzalo Arias y nuestro popular Gato de los Santos. Gracias, Martín. Gracias, Marcos. Bueno, como todos los miércoles, hoy vamos a enfocar algunos temitas que tienen que ver con los valores de la República. Hay algo muy importante en la organización republicana. No es solo la democracia el eje de la República. La democracia, que es el gobierno de las mayorías, tiene como contrapartida una división de poderes en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que garantiza de alguna forma en esa división de poder las libertades de todos los ciudadanos. Es decir, de alguna forma la República implica una división de poder para evitar la tiranía, para evitar la imposición de algunos sobre las libertades de los demás. ¿Qué pasa cuando el poder se concentra? Cuando el poder en la República está altamente concentrado. Pasa como está pasando en el Uruguay hoy. Está pasando que el Poder Ejecutivo de alguna forma se llevó por delante al Parlamento cuando vota el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y por eso es que Astori patea. Por eso es que Astori se enoja con el presidente. Porque el Parlamento uruguayo votó que Venezuela ingresara al Mercosur una vez que todos los parlamentos de la región lo aprobaran. No votó que ingresara ignorando al Parlamento de Paraguay, ni al de Argentina, ni al de Brasil, sino que votó que ingresara una vez que todos los parlamentos lo aprobaran. Y entonces, cuando el gobierno uruguayo, a través de su poder ejecutivo, decide que Venezuela entre, está pasando por encima de una decisión del Poder Legislativo. Y es por eso que el propio Almagro dice que es inconstitucional. Entonces el gobierno tiene un problema. ¿Y responde cómo? Y diciendo que lo político está por encima de lo jurídico. Y escuché ayer al presidente, en una expresión muy triste, tratar de justificar eso, en el entendido que lo político es muy importante. Y yo creo también que lo político es muy importante. Pero lo político es muy importante dentro del marco de la legislación, dentro del marco de la Constitución y de la ley. Es mucho lo que puede hacer la política por la gente. Es cierto que la política que hizo el presidente de la República logró sacar de arriba del puente a los patoteros de Gualeguaychú, amparados por el gobierno argentino, hasta que el gobierno argentino decidió que no nos iba a patotear más. Y es cierto que es un logro político ese y no un logro jurídico. Pero la política dentro del marco jurídico. ¿Para qué? Para que nunca a nadie se lo lleven por delante los tiranos. Y eso es muy importante. Porque ¿qué pasa cuando el poder se concentra? Cuando el poder se concentra no hay responsabilidad política. A mí me tocó ir a dar explicaciones al Parlamento muchas veces, siendo ministro del gobierno del doctor Valle. Y las di gustoso.
expliqué por qué el Poder Ejecutivo hacía lo que hacía cuando no había yesos, cuando no había votos suficientes para decir que sí a todo o que no a todo. Y había que dar explicaciones, había que convencer. Y eso es bueno. Es bueno que los ministros, es bueno que el Poder Ejecutivo le dé explicaciones al pueblo, a través de sus legisladores, de por qué hace las cosas que hace, si están bien o si están mal. Y hoy no hay responsabilidad en el gobierno. ¿Por qué? Porque las mayorías de hierro, esas mayorías automáticas que se fabrican por la mayoría absoluta en el Parlamento, hacen que queden impunes acciones u omisiones que no deberían quedar impunes. He escuchado a mucha gente decir, ¿para qué interpelaciones si igual no va a pasar nada? Bueno, las interpelaciones son para que el Poder Ejecutivo responda frente al pueblo, frente a los representantes del pueblo, que son los legisladores. Cuando el gobierno tiene la mayoría absoluta en las cámaras y no actúa con responsabilidad, no se hace responsable, pasan cosas como las que nos están pasando en el Uruguay de hoy. Tenemos un ministro de Salud que no responde ni por la salud ni por la vida de los uruguayos. Murieron decenas de personas a mano de 2 enfermeros psicópatas que no fueron debidamente controlados por el Ministerio de Salud Pública. Y no se inmutó. Se fue a ver a Paul McCartney, el ministro de Salud Pública. Tampoco se inmutó por la muerte de niños, por la ausencia de camas en los hospitales, ni por el caos que hay en la salud. Sigue allí, aunque no funcione. Ahora habla menos, pero sigue allí, aunque no funcione. Tenemos un ministro del Interior que ha sido sobrepasado por la delincuencia, sin encontrar el camino para resolver la inseguridad pública que nos conmueve a todos. No encuentra ni siquiera la punta de la madeja, y sigue allí, inconmovible. Mueren policías y presidiarios en las cárceles, por decenas, una vez en un incendio, otra vez a balazos, y tampoco es responsable. Las cárceles están en manos de los delincuentes, armados, y tampoco se hace responsable. Tenemos un ministro de Educación y Cultura que no es capaz siquiera de articular un plan para mejorar la educación pública. Con todo el apoyo del sistema político, con la supuesta prioridad del propio presidente. Hace poquitos días escuchamos nuevamente el discurso del presidente, el discurso de Asunción, donde decía educación, educación y después educación. Pero es que esas cosas no pueden ser solo palabras. Los gobiernos están para llevar adelante las soluciones a los problemas que la población ve, que la población siente. Hay una educación pública en el Uruguay que gasta 1.300 millones de dólares más que antes y que tiene cada vez peores resultados. Y se queda allí. Allí está el ministro, impune, sin que al gobierno le cueste nada aceptar que los uruguayos paguemos cada vez más por una educación cada vez peor. Y los uruguayos cada vez nos diferenciamos más por dónde mandamos nuestros hijos a la escuela. Y eso no puede ser, es inadmisible. Es inadmisible que no haya rebeldía, siquiera en el gobierno, aunque tengan la mayoría absoluta, para decirle, no señor, usted hasta acá llegó, váyase para su casa y que venga otro que sepa, que entienda o que quiera arreglar los problemas. Tenemos un ministro de Transporte y Obras Públicas y un ministro de Economía que le dicen al país que volverían a salir de garantía de Campiani para no enchastrar más la espantosa gestión que han hecho Astori y el exministro Rossi con la venta de Pluna a Lidgate, cuando permitieron el peor negocio que haya hecho jamás el Estado uruguayo, el peor. Lo impulsaron, lo defendieron y además lo aplaudieron, con Vázquez como su principal cómplice. ¿Y nadie lo llama responsabilidad? ¿Es que en el gobierno no hay nadie que sienta vergüenza por esas cosas? ¿Es que nadie siente vergüenza por la mugre que invade Montevideo? ¿Es que nadie siente vergüenza por la desidia con la cual la Intendencia Municipal de Montevideo encara el tema de la basura? Es incomprensible. ¿Es que nadie siente vergüenza por el papelón que hace Almagro cuando se arrodilla? No,
digo mejor, cuando nos arrodilla a todos los orientales, frente al gorila venezolano y frente a la prepotencia de Argentina, yo nunca sentí antes vergüenza de la política exterior uruguaya, salvo ahora. Y el gobierno no se responsabiliza. Es más, el presidente, en un rapto de corporativismo político aberrante, termina diciendo que cuanto más le pidan que saque a sus ministros, más los atornilla al sillón. Pucha, si es así, están atornillados. Pero están atornillados no por una buena gestión, sino por una pésima gestión defendida por una mayoría parlamentaria que es legítima, que fue ganada en las urnas, pero que no debería seguir despreciando la sensibilidad del pueblo. El presidente creo que se equivoca, y se equivoca muy feo, cuando dice que frente a la sensibilidad de la gente, frente a la visibilísima, paupérrima gestión que tienen sus ministros, los atornilla al sillón porque le piden su renuncia. Y se equivoca todo el Frente Amplio. Se equivoca Vázquez cuando no exige que el Frente Amplio encuentre responsables políticos y pida disculpas. Se equivoca Astori cuando no pide perdón y exige responsabilidad, cuando permite que se saquen ministros por la politiquería y no se exige responsabilidad por la pésima gestión. Se equivoca Astori cuando se va enfermo el día que tiene que poner la cara por la mala gestión que se hizo con el tema del Pluna. Para peor, el presidente niega el Estado de Derecho cuando dice que las razones políticas son más fuertes que las jurídicas. Ese es el razonamiento de los tiranos. La razón de la fuerza por encima de la fuerza de la razón. Y en el Frente Amplio, ¿nadie le dice nada? ¿Dónde están los republicanos en el Frente Amplio? ¿Qué hacen? Yo no creo que no los haya, ¿eh? Hay que corregir esta barbaridad. Por ahora, espero que haya sensatez en el gobierno y no sigan riéndose de la gente. No creo que el pueblo uruguayo avale esta ausencia de responsabilidad política. Gente que actúa 7 años en el gobierno y no conoce otra cosa que echarle la culpa al pasado por lo que no sabe hacer. El gobierno tiene que encontrar gente capaz en su fuerza política, que la hay, y ponerla a trabajar en serio, no conformarse con defender lo indefendible. Y para adelante, los orientales debemos darnos cuenta que si queremos un país del primer mundo, tenemos que tener un buen control parlamentario. No más mayorías absolutas, de nadie, ni mías, ni ajenas, ni propias, ni ajenas. Que nos gobierne la razón, no la fuerza. Muchas gracias. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.